Gómez Velasco, soy licenciada en Educación Básica con énfasis en lengua castellana. La escuela activa es un proceso que propicia a los estudiantes a desarrollar habilidades personales al máximo para luego integrarse a la sociedad, sacando lo más valioso de su individualidad y luego para poderla transformar. El docente es un orientador, facilitador. El rol del estudiante es aprender a hacer. El método pedagógico es pragmático, que es la interacción con la escuela. El contenido de aprendizaje son los proyectos y la meta es la solución de problemas. Esto yo lo aplico en mi salón de clase por medio de los proyectos, ya que mis estudiantes investigan, adquieren sus propios conocimientos, logrando así un aprendizaje significativo. Buenas noches, mi nombre es Zaira Blanco, soy licenciada en Lengua Castellana y Comunicación de la Universidad de Pamplona y actualmente pues trabajo en un colegio en Bogotá. La escuela activa pues es una escuela que es un modelo que nació hace unos años, como desde los 70, si no estoy mal. Esa escuela se inició para precisamente pues cambiar el esquema tradicional que se venía trayendo, el esquema tradicional con el que estuvieron nuestros padres, con los que estuvieron nuestros abuelos, incluso con el que alcanzamos a estar un poco nosotros también. Y ese esquema tradicional no generaba en el niño o en el estudiante, no generaba ese interés. Más bien era como más repetitivo, más memorístico. El rol del docente es totalmente diferente, porque el rol del docente pasa a ser un orientador y ese pues el que media el aprendizaje en el estudiante. En la escuela activa se trabaja muchísimo el que el estudiante aprenda para la vida, aprenda a hacer, y no solo a hacer, sino a hacer, desde un punto de vista y partiendo desde que el estudiante toma ese interés por lo que quiere aprender. Es tomar cosas o experiencias más que de los libros, sino de su propia vida, de su cotidianidad, lo cual hace que él pueda tener un aprendizaje más significativo. De hecho, si no estoy mal, Ovide de Crowley es un precursor también o un exponente de este tipo de sistema como tal. Hoy en día sí usamos ese tipo de educación en la parte cooperativa, donde los estudiantes pues trabajan de manera más socializada, donde el estudiante también desde sus focos de interés, desde sus puntos de vista, pues transforman un poco su mente para llevar esa situación o una situación muy, muy específica a su vida cotidiana. Si se trabaja, obviamente si el aprendizaje significativo parte también un poco de la escuela activa. En este tiempo se está hablando muchísimo también de la neuroeducación. La neuroeducación también es otra herramienta y otra estrategia que se está tomando desde el punto de vista de que los estudiantes pues piensan diferente. Mi nombre es Francisco Javier Avellaneda Galvi, soy docente en la institución educativa del Pórtico del municipio de Aratoca. Para mí, la escuela activa es una modalidad educativa que se orienta hacia el estudiante como centro del proceso de aprendizaje. El docente cumple con el papel de orientador, de guía y acompañante. El estudiante en el proceso y le ayuda a desarrollar todas sus capacidades. Características de la escuela activa para mí son centrada en el alumno. El alumno es el que realiza todas las actividades. El énfasis es en el proceso aprendizaje. Nosotros como maestros, en este caso, somos orientadores del proceso y también está orientada hacia la investigación. Desde mi quehacer docente, la escuela activa pongo en práctica desde un inicio cuando hace uno la caracterización de los estudiantes.
donde mira las dificultades, los avances y el proceso de cada uno. Y ahí empieza uno a realizar el acompañamiento en su proceso, lo cual se inicia desde el momento que uno está preparando las clases, preparando el material, las actividades para el trabajo con ellos, que es un trabajo individual como grupal, en donde lo fundamental es que el alumno mismo vaya construyendo todo su aprendizaje y que él descubra nuevas experiencias. Gracias. Buenas tardes, soy Lina Paola Salazar, licenciada en Educación Física. Para mí, la educación activa es no tener solamente los cuadernos para trabajar, es buscar diferentes medios o diferentes recursos para dictarles o reforzarles temas que los niños vayan conociendo o repasando para que ellos no se aburran, sino que en vez de eso trabajen con alegría y se les refuerce pues de mejor manera los temas. Yo lo trabajo con actividades al aire libre, con fichas, creándoles de pronto juegos con materiales como foamy, como cartón paja, como loterías, todas ese tipo de actividades en las cuales ellos interactúan con sus compañeros y también ellos mismos. Entonces se refuerza, se ve el tema y pues se hace de una manera más activa, más lúdica, en la cual ellos pues afianzan mucho más los conocimientos. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Fernanda, soy licenciada en lengua castellana e inglés. El día de hoy quiero comentarles sobre la escuela activa. La escuela activa reúne varias metodologías donde el estudiante es el centro, donde se buscan las necesidades del estudiante y poder satisfacerlas, poder enseñarles a ellos cómo lograr solucionar los problemas o las dificultades que se les presentan en la vida diaria. Algunas pautas que tiene la escuela activa pueden ser teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes, haciendo actividades donde los estudiantes vivencien y se les pueda ayudar en este proceso. ¿Cómo lo pongo yo en práctica? Por ejemplo, cuando hacemos actividades de integración o proyectos, se puede vivenciar cómo actúan los estudiantes, cómo se comportan y se les puede hacer correcciones acerca de lo mismo. Igual en las materias. Entonces, en las materias también podemos trabajar ciertas situaciones de la vida real para poder saber cómo actuar ante ellas y cómo se podría dar solución a ciertas dificultades. Me llamo Cristóbal Contreras Cáceres, soy docente de la escuela La Palmita y trabajamos el modelo pedagógico Escuela Nueva. El modelo pedagógico Escuela Nueva surge como respuesta a las necesidades que presentan los niños en el área rural de poder matricularse por la distancia que hay desde sus casas hasta los establecimientos educativos, pues ellos no se podían matricular, no podían estudiar y había mucha deserción escolar. En los años 70 se genera el modelo pedagógico Escuela Nueva como respuesta a esta dificultad. Entonces, de esa respuesta surge el profesor multigrado. Multigrado porque como se presentan pocos estudiantes para un mismo grado, el docente debe atender a toda la primaria. En un principio, esto no garantizaba la calidad ni la eficiencia educativa. Ante este panorama, un grupo de pedagogos de la Universidad de Pamplona, basados en la teoría de escuela activa, diseñaron unas guías. Y estas guías iban enfocadas a que los niños transitaran por las rutas del aprendizaje de una forma autónoma, por todas las áreas del conocimiento. Cada niño tenía su cartilla y iba a su ritmo. Esto era lo más importante porque los niños podían atender las actividades agropecuarias y también podían atender su parte académica.
la promoción de estos niños era flexible. Si los niños terminaban la guía antes de terminar el año, pues simplemente eran promovidos para el año siguiente. Las guías se basaban en una perspectiva, o se basan en una perspectiva que es aprender haciendo. El modelo Escuela Nueva exige el trabajo en grupo, desde la misma perspectiva de Piaget, porque Piaget dice que el ser humano aprende en compañía de otros. Entonces el modelo Escuela Nueva se basa mucho en Piaget. Hasta el momento, esta es la respuesta que ha dado el Ministerio de Educación hacia la problemática del área rural, el modelo Escuela Nueva. Y en mi experiencia como docente, y porque estuve en el proceso inicial, porque mi primaria fue en una escuela nueva, conocí las primeras cartillas. Ahora estamos trabajando con otras cartillas, se han modificado y es un material muy bueno, que sí tiene sus falencias, pero poco a poco han estado enriqueciendo este material y los niños del campo han obtenido respuesta a sus necesidades por medio de este modelo pedagógico, que uno ve en las instituciones, que en la teoría es un buen modelo pedagógico, pero llevado a la práctica, pues a muchas instituciones le faltan estas cartillas, le falta material didáctico. Entonces esto hace que el docente pues termine por trabajar con otros textos, ¿sí? Pero todavía se maneja la idea principal, que es darle respuesta a la problemática que tienen los niños del área rural, que es que su derecho a la educación llegue a todos los rincones de Colombia. Docente y compañeras en formación. El análisis que obtuvimos a partir de diferentes estudios de los documentos y las entrevistas que logramos hacer, la escuela activa surge a partir de esas necesidades observadas en el modelo tradicional, donde el docente toma al alumno como el centro de atención. El docente se encarga de preparar sus clases y utilizar diferentes metodologías que permita que el estudiante se motive a encontrar su propio conocimiento. La escuela activa, el docente la puede manejar dentro de un salón de clases con diferentes grados, que es denominado como salón multigradual, ¿sí? Aquí el docente puede aplicar diferentes fichas pedagógicas donde le instruye al estudiante las diferentes actividades a realizar. La idea de la escuela activa es que promueva diferentes espacios de aprendizaje para que el estudiante logre ser una mejor persona, tanto para la vida y por la vida. Bueno, como conclusión a las opiniones que hemos visto, sería innovar la